Bien, estamos en el tercer encuentro. Voy a compartir la pantalla para tener a mano un Power con recursos. Estamos con el taller, el desafío de enseñar hoy, una oportunidad para aprender colectivamente ciencias sociales. Nos estamos ocupando de fuentes, diversidad de fuentes en la enseñanza de ciencias sociales. Una propuesta para la bimodalidad, tratando de pensar siempre cómo distribuimos estas fuentes, cómo pensamos las actividades para la presencialidad, para la casa, este, más que nada en lo que queda de este año. Tuvimos ya 2 reuniones de trabajo, son 5 en total. Hoy tenemos la tercera, eh, en que nos vamos a ocupar de los objetos como fuentes para la enseñanza. El viernes que viene nos vamos a ocupar de analizar producciones de Continuemos Estudiando, para ver si en esas producciones de Continuemos Estudiando hay fuentes y qué propuestas didácticas hay para el uso de esas fuentes. Las analizamos a la luz de lo que venimos conversando en los encuentros que nosotros tenemos en los talleres. Eso va a quedar para el próximo viernes. Y el viernes 20 de agosto, que es el quinto encuentro, el último encuentro, es donde nosotros compartimos las propuestas de enseñanza. Propuestas que ustedes pueden comenzar a elaborar, sería lo ideal, aunque sea en nuestra mente, una posible secuencia de enseñanza, ¿está bien? Sencilla, sin grandes fundamentaciones, tal vez para 2 o 3 semanas de trabajo. 2 o 3 semanas de trabajo implica 4 o 6 encuentros. Este, Tenemos que pensar muchas veces en la modalidad, cómo vinculamos los encuentros presenciales con los no presenciales, así que 2 o 3 semanas de trabajo, una secuencia para 2 o 3 semanas es bastante interesante, bastante complejo, bastante desafiante. Esto lo venimos haciendo desde el primer encuentro, siempre los vengo invitando a que a medida que vamos conversando vayan pensando alguna propuesta de enseñanza que es la que vamos a compartir hacia el quinto encuentro. Vamos a tratar de vincular las fuentes que analizamos en el primer encuentro, por ejemplo, fuentes primarias, mapas. Pensamos si los mapas son fuentes primarias, por qué son fuentes primarias, con qué entran en diálogo. Lo mismo que los testimonios, otro tipo de fuentes, testimonios escritos, imágenes que pueden ser pinturas o que pueden ser fotografías, de acuerdo a la época. Sobre esas fuentes conversamos en los 2 primeros encuentros y los invité a repasar, revisar o ampliar el trabajo que realizamos o hemos realizado ya. Tal vez el año pasado o el anteaño hayamos trabajado con alguna fuente y a la luz de lo que venimos conversando ahora, nos acordamos, revivimos aquellos momentos. Ay, sí, yo trabajé con mapas históricos y ahora veo que los puedo poner en diálogo con esta otra fuente. O si ya están trabajando en este momento con fuentes, bueno, pensar cómo podemos ampliar esta secuencia original. Esto es a modo de invitación, está bien, en el encuentro pasado, en el anterior, en el de hoy, a ampliar, a revisar el trabajo que ya han hecho, que están haciendo, y pensar un diálogo entre fuentes. Vieron que siempre tratamos de trabajar diálogo entre fuentes. Una fuente primaria, como puede ser el acta, que nos habla del nos, que tiene un lenguaje un tanto extraño para el lenguaje cotidiano que hablamos hoy en día, pero en diálogo con esos mapas históricos que nos problematizaba el nos, el nosotros, y resulta que había viajeros que en aquella época atravesaban las provincias unidas y que viajaban en carretas, y también había viajeros que viajaban en galeras, y después nos aproximamos más a finales del siglo XIX. Ponemos en diálogos las fuentes. Este poner en diálogo ya nos lleva a que en una clase trabajamos con imágenes o en una semana.
trabajamos con imágenes. En las dos clases, en los dos encuentros que en general están distribuidas las horas de ciencias sociales, dos encuentros, una semana trabajamos con imágenes. Las indagamos a partir de esos indicadores con los cuales en el encuentro pasado tratamos de indagar las imágenes, la singularidad, la temporalidad, la estacionalidad que vemos presente en esas fotos, en esas pinturas, el entorno, tratar de pensar los cambios, las transformaciones, cuáles eran las condiciones originales de ese paisaje que estábamos viendo, qué actores sociales estaban allí implicados. Bueno, esos indicadores que nosotros tenemos para analizar los paisajes y las imágenes, las ponemos en diálogo siempre con otro tipo de fuente, los mapas por los cuales recorrían los caminos estos actores sociales. No sé si en las semanas del receso pudieron pensar algo o lo tomaron realmente como un receso y dejaron de lado la docencia, o si alguna o alguno de ustedes quiere comentar, si pudo pensar algunas de estas cuestiones. Creo que estas consignas yo se las había dejado en el mail anterior. Si alguno o alguna pudo avanzar, se tomó un tiempo, a la luz de lo que ya venimos conversando, las escuchamos y compartimos ideas. Si no, tal vez a, con las nuevas ideas que surjan hoy, se les van a ocurrir una nueva secuencia, o aportar información, o preguntas, o consignas para una nueva secuencia, pero recuerden siempre que estamos tratando de pensar bajo la modalidad taller. Tratamos de aproximarnos de alguna manera a alguna teoría, a algunos conceptos teóricos para pensar el área de ciencias sociales, para pensar la didáctica, con algunos recursos, pero esa teoría y estos recursos adquieren su verdadera realidad en la modalidad taller si los pensamos con la práctica. Así que no piensen que perdemos el tiempo por alguna duda, por algún aporte, por alguna secuencia provisoria que quieran compartir. No es perder el tiempo, porque a partir de una idea de algunas de ustedes se engancha otra idea, un aporte. Tomen la palabra, que no hay ningún tipo de problema. Em, Buenas tardes. sí, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bueno, Gonzalo, mira, yo lo que Perdón, hice fue, sí. ¿quién está hablando? Porque recuerden que yo estoy en este momento, veo Romina, solamente la... Romina Fino, Romina, Romina dale, Fino, ¿cómo estás? dale, Romina. Mirá, yo por ahí lo que me planteé fue esto, tratar de pensar en lo que yo estoy trabajando en el aula Bien, y tratar de incorporarle todas estas nuevas fuentes. eh, por ahí lo que voy a intentar hacer es readecuar la secuencia de a partir de lo que estamos aprendiendo entre todos en el taller, que la verdad que me encanta. Entonces, por ejemplo, tuve una duda importante, eh, que quise agregarle una fuente primaria. Bueno, te cuento un poquito y le cuento a todos. Yo tengo un EPA, bueno, vos lo sabés, el EPA de Ciencias Sociales en la Escuela 10, pero es en metodología de la investigación en ciencias sociales y yo lo tengo en cuarto año y trabajo los circuitos productivos de nuestra ciudad. Entonces, estoy trabajando en este momento arrancando el circuito productivo de la lana, que es un circuito productivo que el año pasado no realicé, entonces fue todo nuevo. Y mi idea era poder incorporar una fuente primaria que contara cómo es el ingreso del ganado ovino a nuestro país. ¿Qué me pasa? Estuve intentando buscar un montón, leí mucho y lo que me parece más adecuado es unos textos de Gilberti, que son de 1940 y pico, 1950,
en donde él hace todo un reconto de lo que es, por ejemplo, el ingreso del ganado vacuno, porque es la historia ganadera de nuestro país. Pero yo considero que no es una fuente primaria porque no es, a ver, él es un historiador, pero no es contemporáneo a los hechos. Claro, es un historiador de historia económica argentina. Argentina, claro. Y él lo Bien, que hace es recolectar todos los escritos que encontró en Europa, porque en realidad él dice que no hay fuentes escritas eh, desde nuestro país en ese momento. Entonces, todo lo que él recopila son historias de lo que se contaba en Europa en la época de la conquista. bien, bien. Por Vamos a ejemplo, tratar, sí, vamos a tratar de hacer en vivo después cuando exploremos ahora el libro de Busaniche. Voy a poner como palabra clave lana o voy a poner como palabra clave ovejas, a ver si aparece algo en ese libro. genial. Pero a ¿Cómo? priori, sí, ¿cómo quiere ser? No, no, eso, por ejemplo, cuando queremos buscar una fuente contemporánea así, bueno, que estaría buenísimo si alguien tiene más recursos o decir, bueno, a ver, ¿dónde podemos o cómo podemos hacer eso? Yo lo que hice fue esto, entrar y empezar a buscar y buscar y bueno, buscar en las bibliografías, qué es lo que ellos iban eh, mm, recomendando leer, pero, viste, cuando como que no encontraba cómo obtener, por ejemplo, un relato, si se quiere, Bien, de esa época. bien. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es el libro Viaje a caballo de William McCann, Viaje a caballo a través de las provincias Ya lo anoto. argentinas. En este libro es extraordinario. Viaja él en 1841 o 48, no me acuerdo bien. Es un viajero inglés que viaja en la época de Rosas. Es muy útil y muy interesante para nosotros porque él hace un viaje desde Buenos Aires y llega hasta Tandil. Imagínate, una fuente que Claro, habla sí. de Tandil en 1841 y después va de Tandil hasta la Sierra de la Ventana. Y él va describiendo en su trayecto qué es lo que ve y hace observaciones sociológicas muy interesantes para la provincia de Buenos Aires. Em, Ya lo por agendo. Viaje a caballo, ¿cómo me dijiste el Viaje a autor? caballo, William McCann, esos también se encuentran en internet, se descarga muy fácilmente, se Sí, sí. descarga en Word, y cuando descargamos en Word nos permitimos hacer el trabajo que después lo vamos a ver. Pero él habla ahí, por ejemplo, de la cría de las ovejas de lana, porque él va viajando, su intención es viajar por estancia de ingleses. Un primer dato, había Claro. varias estancias de Sí. Bueno, ingleses. las primeras estancias que trajeron las ovejas fueron inglesas, ¿sí? Los, Exactamente, ¿Mm? exactamente. Genial, Bueno, buenísimo. pero él hace todas unas observaciones sociológicas porque su intención había sido realizar esas observaciones. Él viaja conscientemente para tomar notas y describe el paisaje y describe los hábitos con un lenguaje muy sencillo porque él se lo quiere dar a conocer al público inglés, más que nada a los comerciantes ingleses. Entonces toma nota de muchos hábitos del Claro, interior de la provincia de Buenos Aires. También toma nota de hábitos en la ciudad de Buenos Aires, pero por lo general lo que más nos interesa a nosotros es la vida rural, o al menos a mí, el exacto, entorno de claro, sí, Juárez, el sí. sudeste de la provincia. Bueno, él llega hasta Tandil, va hasta la Sierra de la Ventana, describe todo ese paisaje, describe sus habitantes, sus gustos, sus peculiaridades, su hospitalidad. Bueno, con un lenguaje muy accesible y muy sencillo, que te digo, esto se puede leer muy claramente con chicos de primaria. Genial. Y él habla ahí de la cría de las ovejas. Bueno, Y entonces, bueno, también, sí, no, no, que estaría buenísimo. Entonces, si yo encuentro eso, por ejemplo, eso sería una fuente primaria para agregar a la secuencia. ¿Ves? muy Esto es bien, lo que me fui planteando.
buscar Bien, claro, situaciones como las que estamos trabajando. Después yo consulto, yo trabajé con una foto de Molina Campos. bien, Es una pintura que es una pintura de una situación de esquila y una parte, si se quiere, de Don Segundo Sombra. bien, De, entonces, bueno, con eso también estuve trabajando ya con los chicos, eh, donde describe la esquila. Después vimos lo que es la esquila hoy, de la forma que se hace hoy, pero bueno, ahí se planteaba de otra forma. Entonces, esas son todas diferentes fuentes y ahí entran, sí, en diálogo, una imagen, una poesía, y bueno, quería esto. Genial, bien. entonces por el dato. Además de William McCann, hay otro escritor que se llama Guillermo Hudson, William Hudson, de acuerdo a cómo lo leamos en castellano o en inglés, que también escribió un libro que se llama Allá lejos y hace tiempo, porque su familia de inglesa, hacendada también, pasa su infancia acá, en Buenos Aires, termina viviendo en Inglaterra, pero él en Inglaterra recuerda los primeros, bueno, recuerda toda su vida, pero los primeros años están concentrados en la misma época que viaja Macam, en 1847-48. Y también habla de una estancia y de un estanciero inglés que cría ovejas y cómo mejoró las razas e incluso cómo quiso producir quesos de oveja, que logró producir quesos de oveja, pero que a todo el entorno social le parecía muy raro y que era prácticamente ofensivo para los gauchos tener que ordeñar ovejas. Esto viene a cuento también por los trabajos en el campo, porque también trabajamos ovejas, crío de ovejas, Los pero actores sociales, cuáles claro, son los los diferentes actores sociales, trabajos. Sí, 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 es eso lo que yo. exactamente. Exacto, ¿Qué nos está genial. preguntamos Mm, cuando trabajamos con ovejas? Saberes relacionados con la cría de ovejas, lugares en donde se el pueden criar las lugar, sí. ovejas, Mm, e incluso en el archivo fotográfico de Benito Juárez, cuando nosotros vemos la de la estancia San Antonio, hay 4 o 5 fotos muy interesantes. Una de ellas es el lugar donde se bañaban las las ovejas. ovejas. Mm, Entonces, sí. tenemos varios relatos, tenemos algunos fotos Sí, de y todo el finales del siglo. folclore que había en esa época, claro, alrededor Muy de lo que era el bien, trabajo con las ovejas, sí, muy bien. Y sí, bueno, y las primeras es estancias genial. de Benito Juárez, incluso el Sol Argentino, en uno de los galpones que hay en Sol Argentino, está organizado Destinado, para sí. eh, Es la l- cuadrilla donde se guarda la lana. exactamente, exactamente. Y bueno, después tenemos fotos también con el transporte de los lienzos de lanas. O sea, hay para armar una buena Sí, secuencia. sí, Pero la idea es un poco eso. genial. Una semana o dos, capaz que en una semana, fotos. Otra Sí, semana, ese video breve donde está Saúl Santa Cruz presentando la estancia Sol Argentino, que está en YouTube. Una tercera semana, uno de los relatos, ¿está bien? Una cuarta semana, el otro de los relatos. Una quinta semana para entrar en diálogo directamente. Las fotos con los relatos retomamos. Una sexta semana para pensar un poco capaz con lo que vemos hoy. Objetos sí. vinculados, bueno, Yo, por ejemplo, estoy en este momento trabajando con una parte que es con los objetos, porque estoy trabajando con un uso y con una rueca. La mamá de una de mis compañeras en la escuela sabe hilar lana, así que como trabajamos mucho también con el tema de prácticas del lenguaje en este momento, lo que hicimos fue, ellos hicieron videos y le solicitaban a esta persona si nos podía mostrar, porque como no puede ir a la escuela, bien, eh, entonces Nélida nos está grabando videitos y nos va mostrando cómo se hace el hilado artesanal de la lana de oveja. Fuimos a buscar lana de oveja, tenemos las diferentes razas de las lanas, así que bueno, se está haciendo un trabajo lindo, pero quiero agregarle todo esto.
Bárbaro, bárbaro. Bueno, y como bien decís vos, trabajamos con los objetos, trabajamos con lo obvio, trabajamos con lo cotidiano. Vamos a pensar este encuentro del taller con lo obvio, con lo cotidiano, y cuántas cosas hay para descubrir en lo obvio y en lo cotidiano. Obviamente vamos a estar muy enfocados con uno de los conceptos estructurantes, que es cambios y continuidades en la forma y en la función de los objetos, aunque desde ya sabemos que hacemos un recorte para pensar en uno de los conceptos estructurantes, pero siempre está presente el espacio y siempre están presentes los sujetos sociales. Nada más que recortamos y vamos a pensar en cambios y en continuidades. Nos vamos a encontrar con preguntas como, ¿sabías que todo tiene una historia? ¿Qué historia hay detrás de cada objeto? Tareas para la casa, ¿qué reemplazó a ese objeto? ¿Está bien? En tema de iniciar una colección, todo es posible, y más si a partir de ella podemos aprender sobre los gustos y tendencias en una determinada época. Un poco de esto es que nos vamos a encontrar en el encuentro de hoy. Para comenzar a conversar sobre las particularidades del encuentro de hoy, se me ocurrió empezar con uno de los objetos, un objeto histórico, un objeto que llama la atención, un objeto que dispara muchas preguntas, como por ejemplo los abanicos, ¿está bien? Acá vemos un abanico, yo esta imagen la tomé del museo de Buenos Aires, que siempre presenta imágenes sobre distintos objetos. En este caso, un abanico. Eh, ¿Qué vemos en este abanico? ¿Qué les dispara, qué ideas les dispara al observar este abanico? Un Una baile, tertulia, un baile de un gala baile. claro, típico de Muy esa época también, sí, la vestimenta. de la clase alta. perfecto, perfecto. Hay palabras claves, tertulia, vestimenta, clase alta, época, este, Me mata la pintado negrita que sobre, está abriendo atrás la puerta, ¿viste? Pobrecita, está como claro, chusmeando. muy bien, sí, vemos actores sociales, vemos tertulia, vemos clase alta. Hasta ahora nos hemos venido ocupando un poco de el ámbito rural, porque no hemos ocupado de los viajes, de los viajeros, y cuando se viaja a través del espacio rural. Acá nos estamos concentrando un poco más en el ámbito urbano, y dentro del urbano tenemos las tertulias, ¿está bien? Vinculadas a la clase alta, donde vimos distintos grupos sociales, entre ellos una esclava. Digo que es una esclava, tal vez ya esté libre, pero asocio inmediatamente con la esclavitud por su color de piel, ¿no? Están realizando un baile y, bueno, este es un detalle, como siempre recordemos las ventajas que nos dan la tecnología de cómo podemos hacer un zoom sobre las imágenes para poder observar detalles sin que muchas veces se pierda nitidez en las imágenes. Entonces tomé la misma eh, imagen, le hice un zoom para poder observar algunos detalles más de, esta, de este cuadro, que sabemos que es un cuadro de Carlos Pellegrini. Carlos Pellegrini pintó muchos cuadros de la época, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. En este caso le puso como título Minuet. ¿Qué es lo que están bailando? Están bailando un minuet. Nosotros podemos investigar qué es un minuet, qué es el baile del minuet, por qué se baila en la ciudad, qué es lo que se baila en el campo. ¿Es lo mismo un minuet que una chacarera? ¿Qué instrumentos se necesitan para bailar un minuet? ¿Qué instrumentos se necesitan para bailar una chacarera? Y obviamente también los demás detalles que ustedes comentaban, ¿no? Los grupos sociales, las vestimentas, las actitudes, y nos vamos adentrando a este diálogo que les vengo proponiendo siempre entre distintas fuentes. Puede ser un objeto material como un abanico, pero que entra en diálogo con otras fuentes que nos permiten contextualizar, enriquecer esos objetos
por ejemplo, el abanico. Porque el abanico tiene una forma y tiene una función que es propia, digamos, del siglo XIX, aunque como vamos a ver, el abanico tiene una larga historia. Pero es propio de este ámbito, del ámbito urbano, de las clases altas, de las tertulias, porque allí es, digamos, donde cumplía su principal función. Uno de los tipos más comunes de abanicos de los siglos XIX y XX lo constituye el abanico desplegable en forma semicircular. Están construidos con una estructura formada por una serie de varillas planas iguales, de madera, marfil o hueso, sujetadas en su base con un clavito. Las varillas se encuentran unidas en el extremo superior, el más ancho al desplegarse, por una banda ancha de tela o papel denominada país, que suelen estar caladas y sirven tanto para decorarlo como para aumentar su aerodinámica. Acá entramos un poco en lo que es la didáctica de los objetos. La importancia de hablar con propiedad de cada una de las partes de los objetos que estamos analizando. Por ejemplo, varillas, por ejemplo, país. A la tela se la llama país, a la tela o al papel que forma el abanico, que este es un abanico desplegable, porque hay abanicos que no son desplegables, sino que ya están desplegados, que se lo denomina país, que las varillas tienen todas el mismo tamaño, que son planas. Esto forma parte de la didáctica o del trabajo que vamos a realizar cuando trabajamos con objetos. Nos preguntamos por su forma, nos preguntamos por su función, nos preguntamos cómo están hechos los objetos que estamos analizando. ¿Por qué estarán hechos de madera, de marfil o de hueso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué habrá que hacer esta aclaración o esta puntualización madera, marfil o hueso? ¿Qué nos permitirá descubrir estas cuestiones? Las clases sociales, es decir, cada clase social tenía diferentes materiales. Perfecto. El marfil, por ejemplo. El marfil siempre es caro, entre comillas. No está Claro. al alcance de cualquier persona. Perfecto. Acá podemos asociar producción con grupos sociales. Podemos comenzar a asociar que los elementos no solamente tienen una función, sino que permiten también la distinción. No es lo mismo tener un abanico manufacturado con marfil que hecho de madera o hueso. Tiene otro valor, nos llevamos otra impresión, causa otra atracción. Perdón, Gonzalo. Sí, dale. Se me ocurre, Verónica, tu mini habla, ¿Sí? de que la pintura hecha en el abanico también debe tener un... O sea, no es lo mismo tener un diseño simple que esto, que ya es una obra de arte. Entonces me imagino que debe tener un costo también, ¿no? Perfecto, perfecto. Los materiales tienen un costo. Los materiales nos hablan de un valor. También lo artesanal, Gonzalo, porque Bueno, nada de producción en serie, producción, digamos, en fábrica. Entonces eso le aumenta el valor para esa época. perfecto. Recordemos que estamos prácticamente en Argentina en una sociedad preindustrial. Estos son trabajos artesanales. Un poco creo que lo dice en la que sigue. Son trabajos artesanales. No vamos a encontrar, digamos, 1000 abanicos iguales y fabricados en serie, porque sabemos que si están fabricados en serie y si son todos iguales, bajan su valor. Tenemos hechos con huesos, tenemos hechos con marfil, ya tiene un valor simbólico superior a uno hecho, digamos, de plástico, que todavía no existía el plástico en esa época, los materiales sintéticos. Un poco también, como decía Verónica, bueno, ¿quién pintó ese país? ¿Valdrá lo mismo un abanico pintado por un pintor reconocido o a partir de una tela reconocida que un país sin pintar, sin ningún estampado? O como dice el compañero,
en realidad no son estampados, no están fabricados en serie, sino que hay un artista detrás del dibujo de esos países. En la elaboración de estos abanicos participan varios tipos de artesanos y artistas que trabajan en colaboración. Un pintor para decorar o ilustrar el país. Un escultor, grabador u orfebre para taladrar o fundir el varillaje, de acuerdo con el material elegido. Los equipos se completan con artesanos encargados del corte preciso de las varillas, el plegado y pegado de las telas o el papel. En muchos casos, la independencia de estos procesos de elaboración permiten que sean realizados en distintos talleres especializados. Volvemos a esta idea. Acá no hay producción en serie. Acá no está presente lo anónimo, la serialidad. No, acá hay un trabajo artesanal. Y obviamente forma parte de la didáctica y de los encuentros, si vamos a trabajar con objetos, reconocer todo este carácter. La producción industrial, la producción fabril, la producción artesanal, el valor de cada una de estas cosas, los detalles, fundir el varillaje, qué es un grabador, qué es un orfebre. Como estamos trabajando con objetos, son cuestiones que no las podemos dejar o hacer pasar de largo. ¿Para qué se necesita un orfebre? ¿Qué trabajo realiza un orfebre? ¿Qué saberes hay asociados a la orfebrería? Todas estas cuestiones forman parte de los encuentros en que nosotros nos proponemos trabajar con objetos. Desde ya que también los objetos tienen una historia. Por ejemplo, los abanicos tienen una historia que pueden formar parte de una secuencia didáctica que nosotros planifiquemos. Desde su nacimiento, el abanico de Tutankamón, desde su nacimiento en la antigüedad, el abanico fue un objeto con una función práctica, cuyo fin primordial era mover el aire, aventar el grano, avivar el fuego, proteger del sol y espantar insectos. Con el tiempo comenzó a ser utilizado como un símbolo de poder religioso y como un accesorio decorativo del vestir, que cumplía tanto la función utilitaria de refrescar como de complementar una vestimenta de moda. Aunque su origen es difícil de determinar, de acuerdo a las evidencias existentes, el abanico habría nacido en Asia. Fuentes históricas chinas atribuyen su invención a emperadores chinos cercanos al 2500 a.C. En pinturas y relieves de la antigüedad Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma, existen registros de abanicos con formas de paleta. Además, existen evidencias de que los griegos, los etruscos y los romanos los utilizaban como un instrumento ceremonial. Los vestigios más antiguos de abanicos provienen de tumbas egipcias, siendo el más famoso el abanico de Tutankamón. Este abanico es de plumas de avestruz, unidas a un mango de marfil en forma de L. No sé si en algún momento habían visto este abanico, ¿lo habían reconocido o no? No. Bueno, dale. No, la primera vez que lo veo. No, yo tampoco. Lo que sí, Gonzalo, yo pensaba en los chinos, cuando ahí se los menciona, que en muchas películas chinas o donde aparecen los japoneses, por ejemplo, siempre están como vestidos con esos abanicos grandes las mujeres y da como un tipo de estilo, no sé cómo hacerlo. Muy bien, ¿sí? Acompañan, digamos, el vestir. Tienen una función práctica, aventar el aire, pero también se convierten en un símbolo de prestigio. En este caso, nosotros tenemos que en la tumba de Tutankamón, recordemos que el arte funerario en Egipto representa acompañar a la parte inmortal del cuerpo del faraón. En el viaje al más allá, prácticamente digamos que no morían, se entendían que no morían los faraones, sino que seguían viviendo en otro plano. Se lleva con él un objeto de prestigio como es el abanico. Y nosotros
como les comentaba hace un rato, podemos ver los detalles, hablar sobre los detalles de este abanico, el mango de marfil en L, las plumas de avestruz, cómo se ve que están abrochadas por la punta más fina, es decir, que seguramente se podrían cambiar esas plumas. Bueno, historia. Todo objeto tiene una historia, todo objeto se utiliza en un contexto. ¿Cómo averiguamos qué historia tiene un objeto? Y los vemos en los dibujos, los vemos en los relieves, encontramos testimonios y así vamos formando la didáctica o los encuentros en torno a los objetos. Volvemos al cuadro de la tertulia porteña de Carlos Pellegrini, 1831. Gonzalo, perdón, ¿Sí? ¿puedo decir algo? Sí, dale. Habla Maricel. Maricel. Ahora cuando el compañero habló de los abanicos de China, recordé que mi hermano hace unos años viajó a China y me trajo de regalo un abanico. Es un objeto de decoración. Jamás lo usé porque es gigante. Yo lo estoy mostrando ahora en cámara. Ajá. Después te lo muestro. Bueno. Tiene de un lado como una imagen, una pintura típica de las casitas de ese lugar, y del otro lado como una escritura en chino, que no tengo ni idea qué dice. Pero ¿Es papel o gigante. seda? No, es papel. Es papel. Sí. Es papel y es como de madera, de maderitas. No sé bien qué material será. Seguramente ombú. Seguramente, sí. Pero es muy, aparte muy kiosco para usarlo. Es de decoración nada más. Claro, bueno. Guárdalo porque llega diciembre a la escuela y te debo el calor. Ahí lo pones en uso. Bueno, se ve medio incómodo para llevar, pero bueno, sí. De bolsillo. Bien, claro. Vemos los cambios y continuidades en la forma y en la función de los objetos. Evidentemente, este abanico que vos tenés forma parte de un objeto de exportación, de un recuerdo, de una postal, de un lugar que para nosotros nos es extraño, como es China, pero evidentemente no es para un uso cotidiano, sino como es para decoración. Entonces vemos cómo a lo largo del tiempo sufren cambios y continuidades en la forma y en la función de los objetos, por ejemplo, el abanico. No sabemos de qué está hecho el abanico tuyo, hipotetizamos, hacemos anticipaciones, pero fíjate que al hacer este trabajo de anticipación es la típica pregunta que nosotros tenemos que buscar que se formule en el aula de ciencias sociales, ya sea con un objeto, ya sea con una fuente, ya sea con una pintura. ¿De qué estará hecha esta varilla? ¿Qué dirá acá atrás que nosotros no entendemos? ¿Está bien? Esas preguntas son ideales para que surjan en el aula de ciencias sociales. Hipotetizar para luego, obviamente, intentarle dar una respuesta a esas preguntas. Volviendo un poco en los cuadros de Pellegrini, como ustedes ven, sobre la tertulia porteña, Pellegrini hace algunas pequeñas variaciones, ¿está bien? El tema que busca retratar es la tertulia porteña en 1831 y hace distintas variaciones sobre el cuadro. En una vemos a gente bailando, en otra vemos a la negra asomando por delante de la puerta, en otra por detrás de la puerta, en otra directamente están en una actitud, digamos, relajada. ¿Está bien? ¿Se ve más o menos claramente este cuadro? Sí. Sí, se ve bien. Bárbaro. Acá, por ejemplo, podemos ver a la izquierda, la señora mayor tiene un abanico en la mano, lo mismo que a la derecha, la joven que está tomando un mate, tiene también un abanico en su mano izquierda, pero lo tiene cerrado y lo tiene en el regazo, ¿está bien? Obviamente también podemos describir el resto del entorno. Hacia el fondo podemos ver a una mujer tocando lo que sería el piano, no sabemos si es exactamente un piano o un pianoforte, pero están tocando el piano, están animando la tertulia.
Hay un señor que la está escuchando. En esta otra habitación se ve que están conversando, están tomando mate. Hay 1, 2, 3 mates por lo menos. 3 personas tomando mate. Es muy posible que la esclava esté sirviendo los mates. Hay un relato muy interesante de Clementina. No sé si los han escuchado nombrar, los cuentos de Clementina, de la tía Clementina, donde describe, donde la escena transcurre en una tertulia y que se llama Tertulia Chocolatada, que entra en diálogo con estos cuadros de Pellegrini. Pero aparte, podemos tener no este testimonio, sino esta descripción. Cuando las damas del siglo XIX y principios del XX iban a los bailes, eran acompañadas por su madre o por una dama de compañía, que en las colonias españolas recibía el nombre de chaperona, con el fin de que éstas vieran por el comportamiento de las hijas. Las damas de compañía eran muy estrictas, así que las jóvenes tuvieron que inventarse un medio para poder comunicarse con sus pretendientes y pasar desapercibidas. Para ello usaban su abanico de diferentes maneras, de modo que éste les servía de instrumento para pasar mensajes al galán que las cortejaba. A finales de siglo aparecieron manuales que instruían a las mujeres sobre el lenguaje del abanico. El abanico se convirtió en todo un repertorio que iba desde las sonrisas ingenuas hasta auténticas declaraciones de enamorados. ¿Ustedes se imaginaban que el abanico podía tener esta función? No, pero si la mujer de la izquierda es una chaperona, ya con la cara no se le acerca a nadie. Y más el abanico te da un abanicazo. Exactamente. Es re serio. Podemos hipotetizar que la mujer de la izquierda es una chaperona, que acompañaba a las mujeres jóvenes a las tertulias. Porque las mujeres... Tienen cara de... ¿Tiene cara de? Tienen cara de aburrida o de amargada, no sé. O de seria, porque está Eran cumpliendo chaperonas. Claro, está cumpliendo una función. No sé si tan seria. Está cumpliendo una función. Seguramente quien fue invitada fue la joven invitada de la tertulia. De alejar. Claro. La chaperona o la madre están ahí cumpliendo una función. No están disfrutando de la tertulia, digamos. Pero bueno. Ahora fíjate cómo usaban eso para buscar la forma de, bueno, no sé, de contactarse, de whatsappear. Era el WhatsApp, te iba a decir justo lo mismo, era el WhatsApp de la época. Exactamente, bueno, y resulta que hay todo un lenguaje no verbal asociado no solamente a los abanicos, sino que toda la indumentaria y todos los objetos transmiten un mensaje. Porque la forma... Gonzalo, en una de las películas, que no me acuerdo si es la de Belgrano o la de San Martín, las últimas de estas que hicieron los actores argentinos, en algún momento, es la de Belgrano me parece, porque la mujer esta que tuvo un hijo de Belgrano, que no me acuerdo cómo se llama, se comunica con él a través del abanico y dice algo respecto a esto. Como si ese fragmento también se podría usar en este caso, no mirar la película completa, o sí, pero... Bien, sí, habría que buscar justamente ese fragmento y, digamos, ponerlo en diálogo con este cuadro, con los testimonios de la época, pero también, por ejemplo, el modo en que un señor fumaba un cigarro, o el modo en que se utilizan o donde se colocan los guantes las mujeres, o los parasoles, todo es contenido, digamos, no verbal. Son mensajes que se transmitían con distintas actitudes. La forma de tomar el mate, la forma de fumar, el lugar donde ponías los guantes, el modo en que usabas el parasol, ¿está bien? Todo sirve para comunicarte en una sociedad donde, digamos nuevamente, la mujer no va sola a ningún lugar. Si la invitan va con la madre o con una chaperona. Entonces, veamos todas las estrategias que están desplegando para entrar en contacto con un amor, o para enamorarse, o para hablar en código. El contexto de la época nos permite entender, digamos,
por qué fue necesario para una joven mujer del siglo XIX idear distintas estrategias de comunicación con su abanico cuando directamente podría ir a hablar. Hoy pensaría, cambios y continuidades, hoy calculo que una mujer iría y hablaría con la persona con la que le interesaría hablar. Bueno, en aquella época parece que no era así. Ahora lo que quisiera hacer es comentarles a ustedes cómo podríamos hacer para buscar otros testimonios sobre la época en un libro. Yo en el encuentro pasado les envié los 2 libros de José Luis Busaniche, Estampas del Pasado, 1 y 2. No sé si están viendo ahora la imagen de Word en la pantalla. Sí, Sí, sí. sí. Sí, se ve. Bien. Si nosotros quisiéramos hacer el ejercicio Sí, sí, de yo ver, también lo veo. bien bárbaro, de buscar algún testimonio de algo sobre abanicos, bueno, o con control B, que es control buscar, o yendo acá donde arriba a la derecha, donde aparecen los largavistas que dice buscar, de las 2 maneras, ¿no? O hacemos clic ahí, o ponemos control B, e inmediatamente nos sale el navegador, o la palabra que nosotros queremos buscar. Entonces, por ejemplo, a mí me hubiera interesado buscar abanicos, ¿está bien? Abanico. Y me dice que en este texto, en este libro, que son Estampas del Pasado, hay 7 palabras vinculadas con abanico. ¿Está bien? Y me lleva a las partes del libro donde aparece la palabra abanico. Entonces encuentro y digo, bueno, voy a ver si me sirven. Busco un poquito para arriba o para abajo para ver el contexto donde aparece la palabra. En este caso, bueno, habla de la Alameda de Córdoba. Bueno, 1825, un testimonio del año 1825. La Alameda es un lugar de paseo, ¿está bien? Y por ejemplo dice, las damas cordobesas son versadas en el uso de sus lindos ojos, que saben manejar con efecto terrible. Practican lo mismo el anticuado ejercicio del abanico con tanta perfección como sus vecinas las porteñas, teniendo mucho mejor teatro en la Alameda para desplegar su aprovechamiento en él. Bárbaro. Fíjense todas las cosas que podemos sacar de este breve testimonio, de esas 2 oraciones que leí, para poder contextualizar el objeto, para poder pensar la función de los objetos. Las damas cordobesas son versadas en el uso de sus lindos ojos. ¿Pero qué? ¿Tenían rayos X? ¿Tenían poderes con los ojos? Que saben manejar con efecto terrible. Claro, la comunicación no verbal, la comunicación por los ojos. Y a eso le agregamos el uso del abanico, que utilizan con tanta perfección como las porteñas. En la Alameda, en, en los paseos públicos. Una definición de abanico. Otra, a ver, busco también en qué contexto habla esto. Esto es lugares públicos de diversión, 1830-1835. A ver qué dice sobre abanico. De esta manera se hallan a cubierto de cualquier falta de respeto y variedad de sus vestidos. La coquetería con que manejan los abanicos producen un golpe de vista muy sugestivo y muy agradable desde las filas de la platea. Se ve que está hablando de un teatro o algo así. Todas las damas que no van acompañadas por caballeros al teatro, y también todas aquellas que no quieren tomar un palco, se colocan formando un anfiteatro en el 2º piso o galería, a donde está prohibido concurrir a los hombres. De esta manera se hallan a cubierto de cualquier falta de respeto, y la variedad de sus vestidos, la coquetería con que manejan los abanicos, producen un golpe de vista sugestivo y muy agradable desde las filas de la platea. Evidentemente acá, este señor que dejó este testimonio, habla de la sociabilidad en la zona rural, en la ciudad, en el teatro, cómo se organiza esa sociabilidad en el teatro,
lugares donde pueden acceder exclusivamente las mujeres, donde está prohibido el ingreso de los hombres, pero la función del abanico. Lo manejan con coquetería. Enamoran a través de su abanico. Otro testimonio, bueno, su conversación entonces se anima, el juego vivo y gracioso del abanico acompaña las reticencias malignas que, adrede, introducen en el diálogo. Y las observaciones seductoras, las réplicas finas, inesperadas, os desconciertan a menudo, aumentando el triunfo que hacen alarden sobre nosotros. Es decir, las mujeres utilizan el abanico como un arma de seducción, como un instrumento que sirve para animar una conversación. Lo utilizan de manera viva y graciosa. Más abajo dice, es de verlas acompañando cada uno de sus movimientos con un ademán del brazo muy blando y natural, mientras con la mano, muy hábilmente, abren y cierran sin cesar el abanico mediante un rápido juego casi imperceptible. Otro testimonio, la tertulia porteña del año 1830. ¿De quién será este testimonio? De Arsène Isabel, no sé quién es Arsène Isabel, pero nos habla de las tertulias, 1830, prácticamente el mismo año en que se pintaron los cuadros de Pellegrini, y dice este testimonio, fijaos en esas damas cómo tratan de contener la risa tras el lindo abanico con que pretenden ocultar el rostro. No hay que ponerse muy colorado, felizmente el baile comienza y puede llegar el turno de reír. Bueno, otro uso del abanico. Fijaos en esas damas cómo tratan de contener la risa tras el lindo abanico con que pretenden ocultar el rostro. Entonces, acá tenemos distintos testimonios orales, contemporáneos del siglo XIX, sobre el abanico. ¿Está bien? ¿Quedó más o menos clara la idea de cómo podemos utilizar este libro? Sí, sí. Sí, Gonzalo. Vos no nos ves, pero nosotros hacemos que sí con la cabeza. Ah, Sí, bueno, sí. bárbaro. Entonces vamos acá arriba donde dice buscar, o ponemos control B, y ahí en la navegación ponemos la palabra clave que a nosotros nos interesa buscar. Y nos salen por lo menos 2 o 3 testimonios de aquella época sobre el entorno en que se utilizan los abanicos, tanto en Córdoba como en las tertulias porteñas, en la Alameda como en el teatro. Y vemos la funcionalidad de un objeto como es el abanico. Quisiera hacer ahora ver si sale algo con lana, como le decía recién el compañero, lana. Tenemos 44 resultados con lana, pero claro, también nos busca chalanas. El buscador busca todas las palabras que la palabra lana, ¿está bien? Si está en chalana, te busca porque aparece la palabra lana. Pero también acá tenemos un testimonio de los hermanos Robertson que dice, eran amplios como pantalones de turcomano, blancos como la nieve y llegaban a la pantorrilla lo bastante para dejar ver un par de medias oscuras hechas en el Perú de la mejor lana de vicuña. Bueno, habría que ver de cuándo es este testimonio. Candiotti el estanciero, 1814. Hay otro, bueno, Emerick Essex Vidal, el pintor que nosotros vimos en los encuentros anteriores, dice, las mujeres de Buenos Aires, Montevideo y Maldonado no gustan de hilar ni lana ni algodón, pero en las ciudades las mujeres se dedican a ello. Bueno,
aparecen las palabras planada, porque ahí está lana, a ver a qué otro. Levita, siempre muy corta, de menos vuelo, cuello y terciopelo, botones chicos, por lo demás todo como el fraque. Para verano, de paño de seda y lana, que nadie posee más rico que Mr. Coil. Bueno, así es como nosotros podemos utilizar este libro, que hay dos libros, estampas 1 y estampas 2. En este caso estamos utilizando estampas 2 de José Luis Busaniche, en un documento que nosotros descargamos en Word y mediante el buscador buscamos los conceptos o las palabras claves que a nosotros nos interese buscar. A ver si dice algo, oveja. 1 de 9. 9 palabras con ovejas. Sus crías de ovejas, bueno, y así. Utilizo el nuevo ese libro porque es muy interesante y como ustedes vieron, tiene imágenes. Y esas imágenes también nos permite relacionarlas con otras imágenes. Porque si encontramos una imagen que habla de ese momento, ¿quién pintó esa litografía? ¿Quién la hizo? Buscamos sobre ese autor en Google y seguramente van a aparecer otras imágenes. Y ahí nuevamente tenemos recursos. En nuestra máquina ponemos la carpeta, Ciencias Sociales, otra subcarpeta, imágenes, y ahí vamos descargando imágenes por pintores, o por épocas, o por trabajos. Bueno, vamos haciendo distintas clasificaciones. Y tenemos estos dos libros. Hay un tercer libro que es exclusivo de la época de Rosas, también de este mismo autor, José Luis Busaniches, Estampas de la Historia Argentina, la época de Rosas. También muy interesante, con muchos testimonios para poder estudiar esa época. Luego de esta breve introducción, me gustaría comentarle algunas cuestiones propias de la didáctica de los objetos. ¿Por qué nos parece interesante? ¿Por qué es tan lindo para el estudio de las ciencias sociales? Bueno, el pasado en realidad no existe. Del pasado solo nos quedan restos, herramientas, objetos, obras de arte, edificios y los trabajos que hemos hecho sobre la Tierra. Documentos escritos y en el siglo XX también nos quedan testimonios orales. Los objetos son una pista de gran interés para conocer las características y las formas de vida de un grupo humano y su desarrollo. Su atenta observación nos permite identificar la existencia de actividades especializadas, bien sea de alimentación, construcción, mecánica, transporte, vestido, juegos, etc. Habitualmente los objetos tienen un poder de fascinación que no tienen los textos y por ello son útiles para iniciar a los alumnos y alumnas en el estudio de las ciencias sociales. Para ello hay que plantear el estudio de los objetos de una forma sistemática y coherente, con el mismo rigor que empleamos en el análisis de las fuentes escritas y visuales en los encuentros unidos. Del mismo modo que organizamos una secuencia o que pensamos poner en diálogo un testimonio escrito con una imagen y pensamos semana 1, semana 2, lo mismo tenemos que realizar cuando trabajamos con objetos. Semana 1 la forma, semana 2 la función, bueno, semana 3 el diálogo con otros testimonios. Forma parte de una secuencia. Es muy interesante también trabajar con objetos porque permite desarrollar un tipo de pensamiento propio del área de ciencias sociales. Si se parte del estudio del objeto, será posible que los niños y niñas arriben a nuevas categorías, conceptos o generalizaciones. Es decir, apliquen el razonamiento inductivo que propone analizar casos particulares, haciendo derivar de ellos conclusiones generales. La inducción debe ser sumamente minuciosa, de ahí la importancia de seguir uno a uno los pasos del método científico. El pensamiento inductivo es el pensamiento propio del área de ciencias sociales, porque con el pensamiento inductivo nosotros
vemos una cosa, vemos otra cosa, vemos otra cosa, y tratamos de generalizar. El pensamiento inductivo es el contrario del pensamiento deductivo, que es propio de el área de matemáticas, por ejemplo, o de las ciencias exactas. El pensamiento deductivo te da una ley y vos podés deducir a partir de esa ley. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Por lo tanto, si yo tengo dos triángulos que miden 60, ¿cuánto mide el tercero? Lo deducimos a partir de leyes. De Pitágoras, una ley. El pensamiento deductivo propio de las ciencias exactas, de matemáticas. En ciencias sociales, ¿cómo trabajamos? Más que nada por la inducción. Por un estudio y otro y otro y otro, entonces vamos generalizando. Obviamente siempre pueden existir excepciones, pueden existir anomalías, pueden existir datos nuevos que nos obliguen a reformular lo que nosotros veníamos pensando, pero eso es propio del área de ciencias sociales, ya sea para el nivel inicial, primaria, secundaria, para los estudios universitarios, para los profesores de historia, para la sociología, para cualquier tipo de razonamiento, en general procedemos por inducción. Vamos viendo un caso y otro caso y otro caso y otro caso y vamos generalizando, propio del área de ciencias sociales. ¿Qué es esto del método científico? Bueno, observar. La observación implica descubrir, mirar un objeto, aprender a ver y ser capaz de acercarse críticamente al objeto o situación. Luego la descripción. Implica enseñar a ver el objeto, a leerlo, constatando las partes que lo integran, dándoles nombre a cada una de ellas y apreciando las relaciones que se establecen entre las mismas. Esto es realmente muy interesante. A mí me encanta esta posibilidad de poder observar un objeto, invitar a alguien a observar un objeto de la vida cotidiana y extrañarlo. Extrañarlo en el sentido de, no que lo extrañamos porque hace mucho que no lo veo, como un sentimiento, sino de volverlo extraño, a eso me refiero, ¿no? Observar un objeto, pero extrañándolo, descubrirlo, mirarlo, cómo está construido. Aparte me gustaría la idea de el objeto arriba de una mesa. Invitamos a 2 o 3 chicos que lo observen sin tocarlo primero, arriba de una mesa, sin tocarlo, como si fuera prácticamente sagrado, por más que sea un objeto de la vida cotidiana, por más que sea una azucarera. Lo miramos sin tocarlo, 2 o 3, para tener la oportunidad de mirarlo desde distintos ángulos. ¿De qué está hecho? ¿Todas sus partes serán originales? ¿Tiene partes más gastadas que otras? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tiene esta forma? ¿Por qué es circular y no cuadrado? ¿Qué partes lo integran? ¿Cómo funcionan esas partes de una azucarera, de cualquier elemento de la vida cotidiana? Hacernos esas preguntas, leerlo, darle nombres, como decíamos hace un rato, varillas, país, tamaños. Describirlo, esa descripción densa. Esto nos lleva, a medida que observamos un objeto y observamos otro objeto y observamos otro objeto, a poner en práctica los modos de conocer en ciencias sociales. Comparar y contrastar. 2 de los que nosotros siempre venimos utilizando junto con la empatía. La comparación permite establecer similitudes y el contraste las diferencias entre los objetos y abre paso a la clasificación. Clasificar es agrupar o distribuir objetos o situaciones en categorías llamadas clases, tomando como base sus semejanzas. Es distribuir ordenadamente en grupos un material disperso o incoherente.
esto también es buenísimo como introducción al pensamiento propio de las ciencias sociales. Si el pensamiento propio de las ciencias sociales es la inducción, un objeto, otro objeto, ponemos en práctica los modos de conocer, qué tienen en común este, pero es una excelente puerta de entrada para ver que las clasificaciones en ciencias sociales son arbitrarias. Que clasificamos de acuerdo al contexto, y esto sirve para clasificar lo rural y lo urbano. ¿Dónde están los límites de lo rural y lo urbano? O los elementos del modelo agroexportador, ¿por qué esto sí, por qué aquellos no? Lo podemos comenzar a poner en práctica con la clasificación de objetos. Y acá sería muy interesante y muy didáctico. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, seguramente en casa todos tenemos el último cajón de la mesada, el cuarto cajón de la mesada, donde ahí van a parar justamente cosas diversas. Seguramente en todas las casas tenemos en la mesada el último cajón de la mesada donde van a parar. Imagínense si en algún momento nosotros pudiéramos llevar a la escuela una caja con diversos objetos, un broche, una bolita de vidrio, un encendedor, una lapicera, bueno, 15 o 20 objetos diversos, y les proponemos a los chicos, en pequeños grupos de 4 o 5, que clasifiquen. Les damos 10 o 15 minutos por grupo, trabajando todos con la misma caja, que clasifiquen. ¿Cómo clasificarían estos objetos que tenemos acá en la caja? Y ahí van a agruparlos. Y luego vamos a ver que muy posiblemente no haya dos clasificaciones iguales. Y habrá que ver por qué los clasifican, por su tamaño, por sus materiales, por su función. Bueno, ¿cómo clasificamos? Y esto es propio del área de ciencias sociales. La arbitrariedad de las clasificaciones, pero con un fundamento. Van a clasificar con un fundamento, que va a ser distinto de otro, pero bueno, hay que fundamentar. Y este ejercicio de la clasificación nos lleva a algo un poquito más difícil, pero es que es un paso nada más, que es la definición, definir algo. Definir es explicar, ¿está bien? Y casi siempre definimos y explicamos por límites o por demarcaciones. Es decir que el trabajo con objetos, la didáctica de los objetos, también nos permite este tipo de razonamiento propio del área de ciencias sociales, la inducción, primero con la observación, con la descripción, luego con la puesta en práctica de los modos de conocer que nos llevan a la clasificación, y si le damos una vuelta de tuerca, nos llevan a la definición. Pero la clasificación ya es un buen trabajo, una muy buena actividad intelectual, que nos permite pensar muchas cosas, que es algo que todos podemos hacer, que nadie va a quedar afuera de un proceso de clasificación, porque todos podemos opinar en un grupo de 3 o 4, ¿cómo agrupamos estas cosas? Bueno, hacemos un pequeño subconjunto de elementos que están hechos de vidrio, otro pequeño subconjunto de elementos que están hechos de madera, y un tercer subconjunto de elementos que sirven para el trabajo manual. Y ahí quedan una clasificación en 3 subconjuntos. Y viene otro grupo y va a ser otra clasificación, pero cualquiera puede aportar y decir, yo creo que podemos clasificarlo de esta manera. Entonces, forma parte de la didáctica de las ciencias sociales con el trabajo con objetos, estas cuestiones. Obviamente les voy a mandar también el documento donde están todos estos apuntes, pero bueno, lo más lindo es ponerlo en práctica, ¿está bien? Estas actividades ligadas a la observación, la descripción, comparación, clasificación, tienden a alentar a los niños a generar y organizar el saber escolar, a lograr que piensen por sí mismos. Para ello,
será necesaria la intervención del docente para hacer evidentes los diferentes criterios vertidos. ¿Por qué un grupo lo clasificó de una manera y por qué otro de otra y un tercero de otra? Ayudar a pensar y a reflexionar sobre lo observado. Al observar un objeto o al intentar clasificar, nosotros acompañamos a los chicos y a las chicas en esta observación. Recoger, interpretar y volver al grupo las opiniones aportadas. Tender puentes entre lo observado y las conceptualizaciones que nosotros buscamos. Alentar a que expresen sus conclusiones fundamentándolas. No sé si quedó más o menos claro o fui muy rápido. ¿Qué les pareció esta idea? No, por ahí yo conozco esa técnica de clasificación y demás cuando trabajas en ciencias naturales, lo que es clasificación de materiales y demás. Por ahí lo encuentro relacionado, lo que pasa que acá, bueno, tiene un giro social desde el punto de vista este que lo planteas vos, Gonzalo. Sin embargo, en ciencias naturales también solemos trabajar esto, una primera aproximación a lo que son los materiales, los distintos tipos de elementos que se pueden utilizar con cada uno o realizar con cada uno. Claro, en general nosotros siempre relacionamos la clasificación con el área de las ciencias exactas o de las ciencias naturales. Estamos por ahí más familiarizados con el pensamiento deductivo y no tanto con el inductivo más propio de las ciencias sociales. ¿A alguna otra compañera le haya quedado alguna duda, tenga alguna experiencia en este tipo de trabajo, encontró algo muy confuso? ¿Qué les pareció? Yo pensaba lo mismo que Lucas, que me lo estaba pensando mientras lo hablábamos, que en naturales, en primer ciclo sobre todo, la elaboración de criterios propios de clasificación, que no tienen que ver con una regla ni con un estándar, sino con criterios personales propios, y es un trabajo por ahí como para, no sé, trabajarlo en forma conjunta o medio articulada, o una posible articulación entre objetos históricos o del pasado o con alguna connotación social que nos pueda permitir clasificarlos con otros criterios que no sean los estándar, o sea, no solamente por material, sino por el uso, por el tamaño, por la forma, por cualquier cosa. Pensaba lo mismo. Y otra cosa es que cuando empezamos a hablar de objetos, pensé que se trataba de objetos físicos. Bueno, y acá la diferencia con el objeto, a partir el abanico, una foto del abanico y no el abanico en sí. O sea, era una idea que tenía, un prejuicio que tenía yo con respecto a eso, ¿no? Bien, bueno. Sí, bueno, pero lo mismo que la compañera mostró el abanico, también podemos trabajar con objetos físicos. Y un poco apunta ahora esta segunda mitad, esta segunda parte, del encuentro, para no trabajar con objetos físicos, pero solamente que vemos representados. Igual me parece recontrapráctico porque por ahí uno piensa en los objetos y nunca los tiene, no sabe dónde conseguirlos, no tenemos opción de ir a un museo, y en esta época de pandemia que tampoco se puede manipular mucho y todo eso, me parece genial esta variación que yo no había considerado. Bien, sí, desde ya que, bueno, nos va a quedar afuera, nos queda el trabajo con museos, por esto que vos decís de la pandemia, y porque aparte sería todo otro tema para otro taller prácticamente, lo mismo que objetos del ámbito rural, me sale, porque acá vamos a trabajar justamente con fuentes en el hogar, pero en lo rural y en lo urbano, hay objetos que pueden ser otra práctica de interpretación, ¿está bien? Pero ahora vamos a tratar... ¿Sí? Yo una vez cuando trabajé en tercer año lo que son los inmigrantes, por ejemplo, pedimos apoyo a las familias para que cada una de las familias, según colectividades, justo se va que había muchas colectividades en ese curso, llevaron cosas típicas de su cultura, entre comillas, ya sea vestimentas, utensilios, recetas de cocina y demás. Y esa clase estuvo muy buena porque en realidad la presentamos a toda la escuela, tipo taller. Entonces cada una de las colectividades pudo hablar de lo suyo. Y después cuando trabajé, por ejemplo, campo y ciudad, o ámbito rural y urbano, llevamos algunas cosas que se trabajan en el campo, por ejemplo, herramientas y demás, y otras cosas
en lo urbano. Y estuvo muy bueno esa clase. Fue más dialogada, ¿no? No hubo tanto registro escrito, pero sí más de debate, comparación, clasificación. Bien, bien. Sí, sí, sí. Bueno, justamente eso nos va a quedar un poquito afuera. Pero se complementaría muy bien con esta didáctica de los objetos, porque ahora vamos a tratar de pensar si podemos encontrar fuentes en el hogar. Los objetos pueden tener procedencias muy diversas, a veces hay que verlos en los museos, como decíamos hace un rato, pero en otras ocasiones se pueden utilizar objetos cotidianos, utensilios que la gente guarda en las casas y que han perdido su uso. Uno de los objetos que más han llegado a todos los hogares es la radio, ¿está bien? Y acá yo intenté poner en diálogo nuevamente dos recursos, o dos didácticas, o dos cuestiones. Por un lado, las pinturas o las fotografías, y por otro lado, la didáctica de los objetos. Acá tenemos una foto de Casa Merlino, que es una casa de electrodomésticos, que debe ser de mediados de la década del 50, donde los vendedores están, digamos, interpreto yo, ¿no es cierto?, orgullosos de este artículo que están ofreciendo, que son las radios. Hay otros objetos a la venta, pero las radios están acá como en primer plano y se pueden convertir en uno de los objetos sobre los cuales nosotros podemos organizar una secuencia didáctica. La radio y la historia del siglo XX. El primer paso de esta didáctica consiste en intentar buscar cómo funcionaban las radios antiguas, digamos la aventura de Guglielmo Marconi, que fue medio el inventor de la radio, con 20 años de edad, y en casa de sus padres, Guglielmo Marconi había empezado a experimentar con ondas electromagnéticas. La primera emisión fue en 1901, cuando se transmitió la letra S del alfabeto Morse a través del Atlántico. Sin embargo, las primeras emisiones no se hicieron hasta 1920 desde el Chelmsford, Gran Bretaña. Los primeros aparatos domésticos se comercializaron a partir de aquel año. Así pues, si los alumnos y alumnas buscan en cualquier periódico o hemeroteca online, se darán cuenta de que los primeros anuncios de aparatos de radios no se publican antes de esas fechas, ya que no había emisoras. Para ver el impacto de la radio es preciso buscar en YouTube fragmentos de discursos de radios de los años 30. A partir de aquí puede empezar el debate sobre el papel de la radio en la historia del siglo XX. Un objeto, entonces, la radio, sobre el cual podemos hacer esta primera intervención, observarla, describirla. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? ¿De qué material está construida? Observarla sin tocarla, ¿está bien? Describirla, qué función tiene, en qué contexto se utilizaría, será eléctrica. Bueno, todas las preguntas que nosotros nos podemos hacer al observar una radio, a ponerla en diálogo con una imagen, como puede ser una fotografía, y luego continuar con una breve búsqueda escolar sobre el origen de la radio en relación con el siglo XX, con el desarrollo tecnológico del siglo XX, las primeras emisiones, etcétera, etcétera. Un objeto, la radio. ¿Dónde hay radios? Prácticamente en todas las casas. Tal vez la radio se haya dejado de utilizar como se utilizaba en la década de 1990 o hasta los 2000, y tal vez haya radios antiguas que muchas veces los chicos no conocen o les parece extrañas. Bueno, todo lo que puede surgir al observar una radio vieja o antigua. Lo mismo puede suceder con otros objetos y al tratar el uso de los objetos de vidrio. Tomar como objeto de estudio las cosas hechas con vidrio. Y acá se me ocurrió poner como imagen, como disparador, los objetos de vidrio que se ofrecían o que encontramos en una farmacia. Obviamente, al ver esta imagen de la farmacia Garamendi, vemos que es una imagen de comienzos del siglo XX, donde casi todos los objetos
a excepción del mostrador y de la silla, son de vidrios, ¿está bien? Las vitrinas, pero los frascos y el uso del vidrio, la masividad que tiene el vidrio. Objetos de cristal transparente. En este caso, podemos plantear cómo la arena, un material abundante y barato, dio origen al vidrio, uno de los elementos más útiles en la historia humana. La idea del vidrio es antigua, atribuida a los egipcios, pero conocida por casi todos los pueblos de la antigüedad. El vidrio permitió, gracias a la técnica siria del soplado, almacenar y conservar productos a causa de su nula porosidad. Permitió, gracias al descubrimiento de su transparencia, hecho por los venecianos, aislar las ventanas de las casas, reduciendo las corrientes de aire. También alcanzó una gran importancia en su aplicación a la óptica. Sin duda alguna, este es un invento que nos permite plantear la capacidad sintética de los artesanos romanos, dándole numerosas aplicaciones como las lentes y telescopios en la Edad Moderna, hasta los edificios de cristal que son los rascacielos actuales. Nuevamente, todos los objetos tienen una historia. Cambios y continuidades en la forma y en los materiales con los que están hechos los objetos, por ejemplo el vidrio. Si el abanico tiene una historia milenaria, el vidrio también tiene una historia milenaria. Y podemos pensar con las distintas dimensiones de análisis, la temporal, la tecnológica, la cultural, y plantear distintos recortes a lo largo de una secuencia didáctica, proponiendo como objeto de estudio los materiales de cristal. Otro objeto, aparte de los abanicos y aparte de la radio y aparte del vidrio, pueden ser aquellos objetos que están fabricados con hierro y acero. En este caso, nuestro disparador puede ser una ferretería. Nuevamente, lo mismo que en el caso de la casa de electrodomésticos Merlino o la farmacia Garamendi, acá tenemos una ferretería. ¿Qué se consigue en esta ferretería? ¿Qué podemos ver en esta ferretería? ¿Qué diferencia hay entre clavos de hierro junto a tornillos de acero? ¿Qué cambios y continuidades hay en estos objetos que se compran en la ferretería como recurso para plantear el paso del hierro dulce forjado a los aceros obtenidos por fundición, para a partir de ello adentrarnos en la tecnología metalúrgica? Es importante recordar que el hierro dulce solo se obtiene al rojo vivo por martillado, por lo que mientras no se supo fundir el hierro, no pudo establecer una auténtica revolución industrial. Este cambio significó el nacimiento de los altos hornos y los primeros convertidores Bessemer. Acá, cuando repasaba estos contenidos, se me venía de vuelta a la mente el capítulo del zorro que veníamos hablando hace 2 o 3 encuentros, porque ahí en la tenería nuevamente se ve cómo se trabaja el hierro, pero se trabaja el hierro a martillazos, ¿está bien? Se lo ablanda para darle esa forma, pero mediante el golpes. Y otra evolución, que fue de la mano con la revolución industrial, es la aparición del acero. Entonces, otros objetos, distintos de los objetos de vidrio, los objetos de hierro y los objetos de acero. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde provienen? ¿A dónde nos remontamos? ¿Qué función cumplen? ¿Los encontramos en una ferretería? ¿Cómo sabemos distinguirlos? Etcétera, etcétera. Otra propuesta para una secuencia didáctica que nuevamente podemos comenzar con la observación de objetos de hierro y objetos de acero. Hipotetizar, indagar, describirlos, clasificarlos, etcétera, etcétera, que pueden formar parte de una secuencia didáctica. ¿Se entendió más o menos esta idea? Sí,
Sí, está muy genial. claro. Sí, buenísimo. Ah, bueno, bárbaro. Siempre, estos son ejemplos nada más, ¿no? Los podemos multiplicar. Así como está la radio, podemos tomar algún otro elemento eléctrico. Sí, El vidrio, el acero, elementos de la vida cotidiana. Elementos de la vida cotidiana que nosotros buscamos extrañar, volverlos extraños, que son tan cotidianos que se nos han naturalizado, que nos parece que existieron siempre. Pero el vidrio tuvo esta utilidad cotidiana siempre. Cuando nosotros observamos las pinturas del siglo XIX, observamos que hay elementos de vidrio. En esos cuadros de Pellegrini, en esos cuadros de Vidal, ¿hay elementos de vidrio? Las galeras, ¿llevaban las ventanas cubiertas con vidrio? Los ranchos que pinta Vidal, las postas, las ventanas, ¿tenían vidrio? ¿Eso lo observamos o no lo vimos? ¿O no lo miramos porque no formaba parte de nuestro objeto de estudio? ¿Tenían vidrio? ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué testimonios tendremos? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo el vidrio le cambió la vida cotidiana a las personas? Y estamos hablando del siglo XIX, no hace 1000 años atrás. Siglo XIX, y no estaba muy difundido el vidrio para las ventanas de vidrio y para las puertas de vidrio. Se cubrían con telas. Cortina. Con cortinas, exactamente. En los ranchos vemos cortinas. En los ranchos vemos cortinas. Y cuando había que dejar en herencia una casa, y nosotros leemos qué elementos deja en herencia esa casa, en el siglo XIX, se detallaba que las ventanas tenían vidrios. Imagínense en el valor. Hoy dejamos en herencia una casa y nadie pone 2 ventanas con vidrio. Pero en esa época se detallaba que tenían vidrio. Pero si son mamparas, sí, porque son caros los vidrios. Claro, bueno, hoy en día si son mamparas, se te rompe una mampara y te cuesta algo. No es que son tan más. Pero bueno, pero en todas las casas hoy tenemos objetos de vidrio, y cuando si tuviéramos que dejar una herencia no lo detallaríamos como parte de la herencia. Pero en los ranchos claramente no había objetos de vidrio, había cortinas. Bueno, y todas las conclusiones y todas las inferencias que podemos hacer, cómo se pasaría el invierno en un rancho que no tiene vidrios, que solamente se cubre con cortinas. Bueno, y desde ya también vimos que las carretas estaban hechas de maderas, que en una de las descripciones decía se utiliza todo un árbol para hacer esa carreta, y no se habla del acero, prácticamente tampoco se habla del hierro. Bueno, cuestiones, ¿no? Para extrañar, desnaturalizar los objetos cotidianos. Otra propuesta es lo que no tuvieron nuestros abuelos al nacer. En esta propuesta podemos inventariar objetos o alimentos que no tuvieron nuestros bisabuelos, bisabuelas, abuelas y abuelos, o adultos mayores al nacer o en sus primeros años de vida. Es un ejercicio de empatía fácil y de gran rendimiento escolar. De ser posible, hay que aportar fotografías y hacer con ello un mural o línea de tiempo. Son tan importantes los objetos que se conocen como los que no se conocen. A partir de ello se producen reflexiones interesantes sobre la vida cotidiana. Un poco lo que decía Lucas vinculado a los inmigrantes, pero acá lo hacemos, digamos, para cualquier grupo social. Y digo bisabuelas o bisabuelos porque las abuelas y los abuelos de los niños que van a la escuela hoy pueden ser que tengan nuestra edad, o 5 años más, o 10 años más. Son re jóvenes. Son re jóvenes, claro. Sí, ya estaríamos los tatarabuelos para tener estas claro, cosas. Exactamente. Pero pensemos entonces en adultos mayores. En adultos mayores, ¿qué cosas sabían en aquella época? Lo que no tuvieron nuestros abuelos o bisabuelos al nacer. Y nuevamente usamos como disparador alguna imagen. Siempre pensemos que para indagar conocimientos previos,
lo mejor es comenzar con un breve relato o una imagen, porque si nos preguntan en frío, y no vamos a poder hacer buenas asociaciones. Pero sin embargo, si nosotros vemos una imagen de un almacén de ramos generales, y si se la mostramos a un adulto mayor, enseguida se le va a despertar la imaginación y nos va a comentar. Y nosotros vamos a poder comenzar o continuar con la indagación. ¿Qué se ve en esta imagen? ¿Qué cosas se compraban allí? ¿Qué cosas hoy no se conseguirían allí? Etcétera, etcétera. Y vimos la vida cotidiana, la cocina en tanto ámbito de la casa. Existían las heladeras, el microondas, los tipos de cocinas, los alimentos que no había en aquella época, los helados, la variedad de pastas, la Coca-Cola, otras bebidas, la indumentaria. ¿Qué indumentaria no existía en aquella época? La ropa deportiva, qué tipo de prendas interiores, los tejidos artificiales, los elementos de plástico, el confort en los transportes, qué cosas o cómo se viajaba en ese pasado con el que contamos hoy y no se contaba en aquel pasado. Materiales de construcción y manufacturación, qué nuevos materiales encontramos hoy pero que en aquel pasado no existía. Elementos de comunicación, objetos lúdicos, pelotas de fútbol, muñecas, juegos digitales. Otra propuesta entonces para trabajar con objetos, para pensar en una línea de tiempo, para indagar testimonios orales, para vincular la escuela con la vida cotidiana, para vincular el pasado cercano con nuestro presente, para pensar en cambios y en continuidades. Incluso ahora que se viene la efeméride de San Martín, pero esto obviamente sirve para cualquier efeméride, para cualquier mes del año escolar, estas mismas preguntas que nos hacemos sobre los objetos que no existían en la época en que vivían nuestros abuelos o los bisabuelos de los alumnos y alumnas, las podemos trasladar a un contexto un poco más lejano, a comienzos del siglo XIX, a la época en que San Martín era un niño o a la época en que se tenía que cruzar los Andes. Se puede realizar una simulación semejante para la época de San Martín. Al nacer no se conocían cosas tan básicas años después como son las latas de conserva. Cuando San Martín fue gobernador de Cuyo, empezó a pensar en crear suministros al ejército utilizando métodos alternativos de conservación, como el secado de alimentos por deshidratación, con lo cual podía obtener para el consumo productos secos y fácilmente almacenables. Como no existían las conservas, dio una respuesta a el traslado de comida para el cruce de los Andes. Tampoco conoció la pluma estilográfica, lo que nosotros llamaríamos la virome, o algo parecido, ni la máquina de escribir, ni la anestesia, ni el fonógrafo, ni los antibióticos, ni tantas cosas que hoy nos parecen imprescindibles para la vida. Después de la muerte de San Martín, la luz eléctrica tardó todavía medio siglo en aparecer, y jamás imaginó el general algo tan sencillo como las cerillas, como los fósforos. Podemos pensar entonces en esta didáctica de los objetos trasladada al pasado. ¿Se entiende esta idea? ¿Les parece más o menos práctica o les parece muy extraña? ¿Qué les parece? No, está re bueno. Bien. Más fácil de llevar a cabo nosotros, Bien. para la modalidad por ahí. Perfecto, perfecto. Para mí me resultó raro, Gonzalo. Bien. Encarar la efeméride desde este punto de vista me pareció súper raro. Bien, por ahí tal vez no la totalidad de la efeméride, tal vez no la totalidad, pero sí un aula. Es que está bueno como la planteaste. Está muy bueno. Pero por ahí nunca hubiese pensado encararlo desde este punto de vista, hacer esta narración. Este recorte, no. Sí. Este recorte, sí. Sí, es genial. Bien. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, que se puede hacer una breve, muy breve historia nomás, ¿no?
los antibióticos en el presente, su función y todo lo demás, y como algo tan fundamental para las heridas y para que no avancen las heridas, que no existían en esta época, entre comillas, tan lejana y tan cercana a la vez. Porque hablamos de La anestesia. la anestesia, 150, 200 años en una historia milenaria del hombre sobre la Tierra, la anestesia y los antibióticos y la guerra que siempre acompañó al ser humano, no conocía estas cuestiones un tanto básicas. Podemos plantearlo como un recorte, como un aporte de un grupo, de un grado a una efeméride, que ya les digo, es San Martín, pero también puede ser Belgrano, puede ser Julio, puede ser cualquier momento, porque siempre pensemos que estamos estudiando un universo temporal y un universo geográfico que entre 1776, cuando se crea el virreinato y la revolución y unitarios y federales, son 60, 70, 80 años, justamente tratamos de pensar cambios y continuidades, pero también las continuidades son importantes para pensarlas, nos permiten planificar continuidades y cambios, la vida cotidiana, los objetos de la vida cotidiana, qué cosas que para nosotros son parte de la vida cotidiana no tenía alguien que es una figura emblemática del siglo XIX como San Martín. Es un lindo aporte para pensar esta efeméride como cualquier otra efeméride, que puede ser, ya les digo, un grupo de un año. Todo este trayecto, toda esta propuesta, un poco como decía Lucas, se puede pensar como una exposición escolar. ¿Está bien? La temática o el título de la exposición podría ser así se vestía, o así se comía, o jugaba, o leía hace 40, 50, 60 o 70 años atrás. Pensemos en proponer una exposición escolar en la que participen los alumnos junto a las alumnas y también los padres, madres, abuelas, abuelos, junto con adultos mayores significativos, aportando objetos. Veamos, si cada alumno, cada alumna lleva un objeto, y en nuestra burbuja tenemos 8 o 10 alumnos, y en nuestro salón tenemos 14 o 16, fíjense que ya es muy rica una exposición escolar con 16 o 12 objetos con el trabajo que nosotros venimos realizando. El objeto en diálogo con fotos, en diálogos con testimonios, poner los objetos en una secuencia, clasificarlos. Fíjense si con la radio, o con el abanico, o con un objeto de vidrio, todo lo que pudimos indagar, imagínense si invitamos a cada alumno, a cada alumna, que traiga un objeto y con ellos hacer una exposición escolar. Una buena práctica es que los alumnos y alumnas expliquen y enseñen la exposición a los adultos y a los demás cursos del colegio. Pero con todas las características que nosotros vimos recién, ¿no? Volvemos a las preguntas del inicio. Observación de objetos próximos a la realidad. Análisis morfológico, textura y color. Explicar qué puede ser este objeto, de qué materiales está hecho. La dimensión temporal, pasado y presente, de preguntas poco elaboradas y desestructuradas a hipótesis acerca de la datación histórica y la funcionalidad técnica y social. ¿Para qué se utilizaba este objeto? ¿Cómo se utilizaba? ¿Quién pudo utilizar este objeto? Comparación de objetos con análogos modernos y análisis de lo viejo, lo antiguo, lo nuevo, lo moderno. ¿Qué significan cada una de estas cosas? ¿Es muy viejo? ¿Sabemos de cuándo es? ¿Cómo sabemos o podemos saber la edad del objeto? En la actualidad, ¿tenemos objetos que desempeñan la misma función o parecida? ¿Tenemos o hemos visto objetos semejantes? ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?
Saberes asociados, esto es muy interesante. ¿Qué nos gustaría saber de los que lo hicieron o utilizaron este objeto? Acá también, muy rico la oportunidad de trabajar sobre saberes asociados a los objetos. Trabajos que han desaparecido junto con objetos que han desaparecido. Y como les comentaba hace un rato, nos queda por afuera todos los objetos de la vida cotidiana del ámbito rural y del ámbito urbano, porque también podemos pensar en objetos como son los molinos, como son los alambrados, como son objetos que nosotros vemos en la calle. Sí, las propias herramientas del campo. Las propias que es herramientas genial, del campo, sí. como dijiste vos. Hay arados, hay lo que es cómo la tecnología ha ido avanzando y ha modificado todas esas herramientas de trabajo para labrar la tierra. Exactamente. Eso es genial. El tema de los saberes. Sí, dale. No. En la secuencia que estoy trabajando justo, llevé una tijera de tuzar, una tijera para cortar la lana, para esquilar las ovejas, y un peine de los que les contamos de la fábrica de peines. Y bueno, cómo la tecnología avanzó y cómo eso modifica también el quehacer, la labor de la persona, ¿no? De cada uno de los actores sí. sociales, ¿no? O sea, cómo modificó los tiempos, cómo modificó la cantidad de gente que se necesitaba para cada uno de esos trabajos. Eso es genial, poder que ellos lo puedan ver. Coincido totalmente con vos, observar la tijera, observar los peines, describirlos, hipotetizar pensar sobre lo que se tardaba, claro, pensar lo que se tardaba. ¿Qué pasó? ¿Que volvieron para atrás? No, volvieron para atrás, no sé. Son las mismas, volvieron para atrás, para adelante. Tenés abierto el micrófono. Pensar justamente en los tiempos, en la cantidad de gente que trabajaba, en los saberes que había que obtener para esquilar. Eso realmente a mí me parece bárbaro. Lo mismo que los molineros. Yo me quedo con lo de Romina, Gonzalo, ¿Sí? en los trabajos y oficios, cómo han ido evolucionando y extinguiéndose por otro lado. Sí. Todos estos trabajos artesanales. Ligado a lo que decís vos, Lucas, pensaba en la imagen del medio de transporte, donde iban los oficios que tratamos, creo que la clase pasada, que pensamos en los objetos que cada uno tenía, entonces de esa manera dábamos cuenta de qué oficio tenía. Exactamente. Tratemos siempre de poner en diálogo los distintos recursos con los que estuvimos trabajando. La galera, la mensajería azuleña que iba de Azul al Sol argentino con estos muchachos que practicaban distintos oficios, que en su mano tenían sus instrumentos de trabajo. Esos instrumentos de trabajo, ¿podemos rescatar alguno de ellos si los ponemos arriba de una mesa y lo invitamos a los chicos a explorarlos, a describirlos? ¿Harán hipótesis sobre ese mandril de mano? ¿O sobre esa garlopa? ¿Qué podrán decir? ¿Y cómo se utilizaba? ¿Y qué saberes hay asociados ahí? Como decía Romina, ¿cuánto tiempo se tardaba para el trabajo en una carpintería? ¿O el trabajo del esquilador? ¿O el trabajo del molinero? ¿O el trabajo del sastre? ¿O de aquellas personas que hacen corte y confección? El alambrado, lo que se tardó en alambrar las tierras, y hoy va una persona con un camión que te hace en 30 minutos el pozo, te pone el palo y está el señor mirándolo, y que a su vez... Sacando fotos. Sí, no, y vos mirás, no sé, las personas que van a cosechar, a sembrar ahora, tienen más tecnología. Yo digo, necesitan ser universitarios para manejar esas máquinas, porque te juro que la tecnología que tienen arriba de esas cosechadoras, sembradoras, que por imagen satelital va manejando y va sembrando y cosechando, y te dice qué cantidad de insumos necesita, que si la tierra acá tiene más fósforo necesitan echarle más urea o al revés, es increíble. Entonces, bueno, eso no estamos tan alejados. Hace 40 años atrás no existía. No. Entonces, eso está Yo genial. me crié con mis abuelos,
Yo me crié con mis abuelos y justo hoy cuando hablabas vos de la lana y demás, mis abuelos contaban de cuando se hacían esas fiestas en el campo por las yerras o algo así por el estilo, y los juegos y cómo se acostumbraba a ese desayuno a media mañana bien cargado, todas esas cosas, todos esos rituales casi que envolvía el trabajo de campo y la cantidad de personas que había, cada uno con su oficio. Y bueno, eso ha ido un poco desapareciendo. Y la gente se juntaba de una estancia a otra, de un campo a otro. Ahora realmente prácticamente no hay gente que viva en el campo. Sí, acá entra en el juego también todas las relaciones urbano-rurales, qué es hoy lo urbano, qué es lo rural, el uso del tiempo, bueno, todo lo que ustedes vienen comentando, ¿está bien? Indagar a través de imágenes, indagar a través de testimonios, digamos, escritos, pero también de personas que estén vivas y que hayan desempeñado aquellos oficios, o que incluso hoy lo desempeñen como molineros o como alambradores, pero que comenten, o como tractoristas o como lo que sea, cómo se han transformado esos oficios. Lo mismo que también los oficios urbanos. ¿Sigue habiendo sastres hoy en día? ¿Y por qué hasta hace 40 o 50 años había sastres y se hacían ropas a medidas? Y si observamos pinturas, esas personas que estaban bailando el minué, ¿quién les fabricaba? ¿Se fabricaban o se manufacturaban? ¿O se hacían en casa esos vestidos y esos trajes? ¿Y por qué hasta hace poco tiempo había sastres y hoy han desaparecido? ¿O han desaparecido o se han transformado? ¿Y con qué objetos trabaja el sastre? ¿Qué es una máquina de coser? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la de ahora? ¿Cómo eran las de antes? ¿Podremos llevar a la escuela una máquina de coser antigua? A pedales. Una pedal, una Singer a pedal, sí la tengo en mi casa. Una no, y también esto de la lana, cómo se fabricaba o cómo salía el producto primario desde el animal y cómo viene hoy, cómo se factura también. Nosotros, yo tengo previsto, bueno, como no podemos ir, porque siempre la realidad es que el EPA nuestro tiene muchísimas salidas a la calle, le decimos nosotros salidas educativas, porque la idea es que los chicos puedan, bueno, acá tenemos la fábrica de quesos, entonces el año pasado de Dilema y después sí fuimos a ver la quesería. Entonces siempre se busca tener mucha apertura y que ellos lo puedan vivenciar en el contexto donde se realiza. Bueno, este año que no podemos ir a la fábrica de tejidos, a Black Flea, yo ya arreglé con Sonia y que vamos a hacer todo el trabajo por Zoom, para que ellas nos muestre cómo reciben ellos la lana hilada y cómo comienzan a hacer lo que es los tejidos. Desde entonces vamos a hacer la comparación de cómo se hila y se teje artesanalmente y poder ver cómo se hace de forma industrial hoy. Incluso ellos ahí tienen algunas máquinas antiguas de cuando abrieron la fábrica, que también nos van a mostrar la tecnificación de lo que fue la fábrica en sí. Romy, ¿de dónde sos vos? Benito Juárez. Bien, veamos entonces cómo se vinculan los distintos contenidos, porque tenemos lo rural, lo urbano, los circuitos productivos, la didáctica de los objetos, distintos contenidos que se van vinculando e integrando entre sí. Por eso esta didáctica de los objetos a mí me pareció tan rica, dispara muchas preguntas, dispara muchas posibilidades, y es una muy buena puerta de ingreso al área de ciencias sociales, que nos permite incluso el desarrollo de este pensamiento inductivo, de hipotetizar, de clasificar, y aparte de hacernos todas estas preguntas propias del trabajo con los objetos. Pero nos permite pensar en cambios sin continuidades, nos permite poner en práctica los modos de conocer en el área de ciencias sociales, nos permite diseñar distintas situaciones de enseñanza para una secuencia de un mes y pico de trabajo. O sea, trabajar con objetos realmente es interesante, y más que nada si lo ponemos en diálogo con otros recursos, con fotos o con pinturas o con testimonios. Con testimonios escritos y también con testimonios orales.
Estamos un poco limitados hoy por esto que decía también Romina, no podemos salir, no podemos hacer una visita, no podemos hacer una salida didáctica, tampoco podemos invitar a las personas a la escuela, pero bueno, encontramos siempre algunos recursos alternativos, algo vía Zoom, o que aquella familia que quiera participar de una exposición escolar, que envíe fotos o que envíe testimonios, bueno, pero el año que viene calculo que de a poco iremos volviendo a la normalidad. Esto es más o menos lo que yo tenía para ofrecerles hoy en cuanto a el tercer encuentro de este taller sobre el uso de fuentes. Vimos un primer encuentro de testimonios que obtenemos a partir de fuentes escritas con mapas, un segundo encuentro de imágenes, ya sean pinturas o fotos, en diálogo con testimonios de distintas épocas. Este tercer encuentro sobre objetos de la vida cotidiana, más que nada, y tal vez objetos del hogar, de la vida cotidiana y de uso hogareño, nos queda un poco por afuera. Se hubiera sido muy interesante plantear objetos del ámbito rural y del ámbito urbano, porque el patrimonio rural de la provincia de Buenos Aires es riquísimo. Las estancias y los campos, los objetos que hay ahí, el paisaje que encontramos en los campos de la provincia de Buenos Aires, es riquísimo para estudiar toda la historia del siglo, desde el siglo XVIII hasta nuestro presente. 3 encuentros entonces con distintas fuentes, con distintos recursos. Nos queda para el próximo encuentro trabajar con las propuestas de Continuemos Estudiando. Yo les voy a pasar por el mail la dirección a una conversación, a una charla que ofrecieron a Lina Larramendi con Mariana Leukovics, que presentan uno de los recursos que están ahí en Continuemos Estudiando sobre pueblos diaguitas, historias de conquista y resistencia. Esto es para mirarlo durante la semana. Seguramente en el próximo encuentro vamos a retomar algunos de estos segmentos, de este diálogo que tuvieron estas dos docentes, y vamos a trabajar con el resto de las propuestas de Continuemos Estudiando. Así que en el mail va a ir esta dirección de YouTube para que ustedes puedan observar esta charla, tomar algunos apuntes, ver si algo les interesa o no, ir al propio sitio de Continuemos Estudiando donde está esta propuesta de pueblos diaguitas, y es lo que vamos a trabajar en el próximo encuentro. No sé si se han quedado con alguna duda, si tienen alguna propuesta. Gonzalo, ¿Quedó claro? perdón. ¿Sí? ¿Te escucho? Yo este año estoy en quinto y trabajé, me ayudé de los textos que aparecen ahí en Continuando, que largó los cuadernillos el gobierno el año pasado, y hay lindos fragmentos de la resistencia del pueblo diaguita. Lo trabajé con los chicos. Está muy bueno. Bien. No vi el video, pero sí leímos el texto y como una tarea les había dado, que leyendo el pequeño fragmento que contaba cómo era un día de la resistencia de este pueblo indígena, y había una imagen donde ellos, en los valles calchaquíes, pudieron imaginar que eran parte de esa resistencia, escribieran como un diario íntimo. De un día, 2, algunos hasta lo hicieron muy real, y en la hoja, bueno, la quemaron a los bordes, haciéndola antigua, la ensuciaron con tierra, con sangre, con un colorante rojo como imitando la sangre. Fue un trabajo re lindo. Y la idea la saqué de ahí, de esos cuadernillos. Bien, bueno, acá estas autoras, que son las autoras de esa secuencia, de esa propuesta, explican algunas cuestiones sobre el área de ciencias sociales, una aproximación, cómo la hacemos
en general, cómo se hacía en el pasado, cómo pensamos las ciencias sociales en el presente, cómo realizar un recorte. Ellas mismas se dieron cuenta de los obstáculos que había al estudiar estos temas. ¿Por qué siempre pensar desde la conquista? ¿Por qué no pensar desde momentos previos a la conquista? ¿Por qué no pensar esa vida cotidiana? Bueno, eso lo explican ellas ahí en ese video. Tenemos toda la semana para mirarlo, incluso yo seguramente voy a hacer algún pequeño recorte para que nos sirva como disparador, pero esa es la propuesta para la semana que viene. Gonzalo, vos nos